Bendiciones, mis amados hermanos, muy buenos días. Bienvenidos a este tiempo devocional. Gracias a Dios porque en medio de esta dificultad y a pesar de que últimamente estamos recibiendo noticias que se va a prolongar la cuarentena y todo ello, Dios nos permite seguir utilizando esta plataforma virtual para que podamos llevarle el mensaje de la palabra del Señor a su hogar y también de esta manera pueda compartirlo a otras personas. El día de hoy quiero hablarles acerca de lo que ocurrió en las últimas semanas de nuestro Señor Jesucristo cuando Él estaba frente a los fariseos, a los saduceos en Jerusalén. Frente a esto, el Señor Jesucristo realiza muchísimas manifestaciones de lo que iba a ser, o era una manera en cómo mostraba la claridad del reino de los cielos a los escogidos, y de otra manera también lo ocultaba para aquellos quienes sus corazones se habían quedado endurecidos. Me refiero a las parábolas. Y en esta oportunidad, en el libro de Mateo, capítulo 22 en adelante, del 1 en adelante, nos habla acerca de la parábola de la fiesta de bodas. Y lo que el Señor Jesucristo aquí está tratando de querer dar a entender a los que los están escuchando es acerca de cómo algunos pierden una oportunidad tan preciosa de estar en el reino de los cielos frente a otro grupo que finalmente disfruta de estar en el reino de los cielos. Y también podemos ver en esta parábola que hay un grupo de personas que se arrepienten o que de alguna manera quieren nuevamente escuchar acerca del reino de los cielos. Sin embargo, va a ser muy tarde. Veamos con lo que dice nuestro Señor en el versículo 1. Respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo, y envió a sus siervos a llamar a los convidados de las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos diciendo: decid a los convidados: he aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto. Venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otros a sus negocios. Y otros, tomando a los siervos, los enfrentaron y los mataron. Al oír el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos: las bodas, a la verdad, están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Miren, en este punto nosotros podemos ver, recuerden que la parábola tiene una presentación o una representación en específico de personas en particular, en particular de la vida real o del contexto en el cual se está hablando. El rey aquí es o representa a nuestro Dios. Usted tiene que recordar que la palabra de Dios nos dice que finalmente nosotros estaremos con nuestro Señor en aquel gran banquete, en lo que nosotros o lo que la Biblia denomina las bodas del Cordero. Y usted se da cuenta que así como dice la Biblia en el libro de Apocalipsis que nosotros estaremos en las bodas del Cordero, aquí también el Señor Jesucristo representa a las bodas del Cordero. Dice que el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. El padre está haciendo una fiesta de bodas a sus hijos. Ahora, la iglesia es la novia del hijo del Padre, del Hijo del Padre. ¿Quién es el Hijo del Padre? El Señor Jesucristo. Recuerde que la iglesia se va a encontrar en un momento con el Hijo, con nuestro Señor Jesucristo, y estaremos en las bodas del Cordero. Ahora, el Padre, desde un primer momento, en el libro de Génesis, habla de que ha elegido a una nación. Ha elegido a una nación en específico. Esa nación era el pueblo de Israel, la nación de Israel. Pero ¿qué había pasado? Desde Abraham hasta los días de Jesucristo, la nación de Israel se había corrompido totalmente. Había dejado su piedad, había dejado su temor, su reverencia a nuestro Dios, y por el contrario,
todos los que eran religiosos, los fariseos, los saduceos, los sacerdotes, incluso a aquellas personas que estaban dentro o a aquellas personas responsables de brindar un holocausto al Señor, se habían corrompido totalmente. Uno como dice aquí en el versículo 5, uno a su labranza, a sus cosas de campo, a ganar muchísimo más dinero. Otros a sus negocios, aquel afán de acumular riquezas, aquel afán de acumular un prestigio, darse un renombre. En el tiempo de Jesucristo los fariseos se habían aliado propiamente con Pilato y tenían una posición política dentro de esta nación. Y no solamente en los tiempos de Jesús, sino desde años anteriores. Nosotros vemos a lo largo del libro de Reyes, cuando el rey David muere, lo sucede Salomón, y luego Jeroboam y Robán se reparte el reino o se divide el reino, y vemos cómo los reyes de Israel, de aquella nación por el cual el Señor había elegido, los reyes empezaron a flaquear. De vez en cuando se levantaba uno que otro, pero luego flaqueaba el siguiente rey, y así sucesivamente. Y vemos cómo los sacerdotes incluso se involucraron en negociaciones ilícitas que no eran agradables al Señor. E incluso llevaron holocausto o un sacrificio de corderos con la perniquebrada o corderos que tenían algún tipo de defectos. Sin embargo, a pesar de que ellos creían de que esa era una ofrenda agradable a los ojos de Dios, no lo era. El Señor no quería ese tipo de ofrendas. Y es por eso que aquí está diciendo que el Señor Dios envía a sus siervos, envía a los sirvientes de Él y les dice: vengan, vayamos al reino de los cielos, vayamos al banquete de bodas, vayamos a las bodas, porque ya todo está listo, hay un gran banquete, todo está preparado. Pero sabe que, mi amado hermano, estos convidados, estas personas a quienes habían sido invitados, que hace referencia a los pueblos de Israel, en vez de querer acudir a las bodas, lo que él hace es ocuparse de sus cosas personales. Ahora bien, el Señor Dios en la parábola dice: entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Estas personas no eran dignos de poder asistir a esta boda. Entonces, como resultado de ello, ¿qué es lo que hace el rey? En el versículo 9 dice: id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuanto halléis. Y saliendo los siervos por los caminos juntaron a todos los que hallaron juntamente, malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Fíjese cómo se extiende la gracia de Dios para que nosotros, usted no es judío, yo no soy judío, sin embargo la gracia de Dios me alcanzó a mí. A causa de un problema que hubo en un principio, a causa de eso, la gracia de Dios se extiende a los gentiles, a todas aquellas personas quienes simplemente quieren acudir a las bodas, porque los siervos van y les dicen: oigan, hay unas bodas, el rey está preparando unas bodas, hay un gran banquete, vamos. ¿Y qué hacen estas personas? Simplemente decidan ir a estas bodas. En otras palabras, un hijo de Dios, un creyente genuino, lo único que tiene que hacer es recibir y creer en el Señor Jesucristo. No hay nada más. Así como estos nuevos convidados acudieron a la boda, de igual manera nosotros acudimos al galardón máximo del reino de los cielos simplemente por gracia. Simplemente cuando aceptamos ese precioso regalo de parte de Dios, que es la muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario. Mi amado hermano, qué precioso es Dios, que no nos deja a nosotros huérfanos, no nos deja a nosotros de lado, sino que juntamente, aun a pesar de que no tampoco éramos dignos, el Señor viene hacia nosotros y nos dice: ven, participemos de este gran banquete. Gracias a Dios por ello, mi amado hermano. Y mire lo que dice más adelante: y las bodas fueron llenas de convidados.
11. Y entró el rey para ver a los convidados y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: atadle de pies y manos y echadle a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Amado hermano, hay una característica que nos enseña la palabra, de que todos los que estaban en las bodas tenían una vestimenta para las bodas. Tenían un traje distinto para estar en este gran banquete que el rey había ofrecido. Y la Biblia nos dice que todos nosotros estaremos con túnicas blancas cuando estemos allá en la presencia del Señor para siempre y por siempre. No va a haber ninguna otra persona extraña. Todos nosotros, como lo vio el apóstol Juan, todos nosotros estaremos con túnicas blancas que marcan una pureza, que marcan una limpieza libre de pecado. Nosotros ahí nos presentaremos ante el Rey. Pero ¿sabe qué? A diferencia de este hombre que estuvo allí, no con un vestido de acuerdo o de acorde a la boda, nosotros sí recibiremos recompensa de parte de nuestro Rey Celestial. Nosotros no seremos echados cuando nos presentemos junto a nuestro Señor. ¿Sabe por qué? No es por algo que usted ha hecho, no es por algo que yo he hecho, es por algo que Jesucristo ya hizo. Jesucristo mismo se pone delante de nosotros y Dios Padre ve la pureza, ve la santidad de nuestro Señor Jesucristo, y nosotros estaremos limpios a causa de Jesucristo cuando estemos ahí con el Señor en los cielos. Lamentablemente va a haber un grupo, mi amado hermano, mi amada hermana, va a haber un grupo que sí, como dice la Biblia, va a ser echado fuera, lejos de la presencia de nuestro Señor, lejos de habitar de su presencia y de deleitarse de su gloria. Así como este hombre quien no estaba vestido de boda. La Biblia dice que el rey le dijo a los que le servían: atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Y fíjese que el libro de Apocalipsis también habla de un lugar de tormento donde el gusano nunca muere y el fuego nunca se apaga. Ahora, mi amado hermano, ¿cuántas veces el Señor nos habla a nosotros? ¿Cuántas veces el Señor nos dice: tú eres mi hijo, por lo tanto, como dice su palabra, haced pues frutos dignos de arrepentimiento? Eso es lo que marca a un hijo de Dios. Nosotros debemos de reconocer y recordar que nuestras obras tienen que ir de acorde al arrepentimiento genuino que hemos hecho delante de nuestro Señor. ¿Cuántas veces en estos meses Dios nos está hablando con respecto a algún tipo de pecado? Mi amado hermano, no dejemos que el pecado nos aleje del Señor. No dejemos, como estos primeros convidados, que los afanes del trabajo, que nuestros negocios, que la labranza, que el campo, que la familia o que cualquier otra cosa nos aparte de nuestro Señor. Vayamos todos los días a la presencia de nuestro Señor. No porque eso nos va a llevar a una salvación, no. Si usted ha creído y ha recibido al Señor Jesucristo, usted es salvo. Sino que esto hagámoslo como una respuesta de haber adquirido esa salvación en nuestras vidas. Un hijo de Dios siempre va a querer buscar a su Padre. Siempre va a querer depender de su Padre, siempre va a querer escuchar la voz de su Padre, como cuando aquel niño está jugando en el campo de fulbito y en la grada ahí su papá dice: ese es mi hijo, ese es mi campeón. De igual manera nosotros queremos escuchar la voz de nuestro Padre y que Él nos diga: este es mi hijo amado en quien tengo complacencia, este es mi hijo a quien yo he tenido complacencia. ¿Se da cuenta, mi amado hermano, lo importante de obrar de acuerdo a quienes somos? No como el mundo nos ve, sino como Jesucristo nos ve, como nuestro Padre nos ve.
Y finalmente, la Biblia dice que nosotros recibiremos recompensas de parte de nuestro Señor de acuerdo a las obras que hayamos hecho aquí. Fíjese que termina el verso 14 este capítulo diciendo: porque muchos son los llamados, pocos son los escogidos. El día de hoy se está proclamando y se está predicando el Evangelio de Jesucristo a distintos lugares y por distintos medios. Sin embargo, son solamente pocos quienes lo reciben en su corazón y reciben al Señor Jesucristo y están dispuestos a dejarlo todo, incluso sus negocios, incluso su labranza, incluso sus cultivos, todo con tal de acudir a la presencia de nuestro Señor. Ahora, mi amado hermano, la pregunta es: ¿usted está dispuesto a dejarlo todo con tal de seguir la voluntad del Señor? Con tal de seguir a aquel Señor quien dio la vida, dio su propia vida en la cruz del Calvario. ¿Usted está dispuesto a acudir a la presencia de nuestro Dios todos los días de nuestra vida? Si es así, mi amado hermano, que Dios nos ayude para que podamos cumplir sus propósitos que Él establecido de antemano aquí en la tierra para con cada uno de nosotros. Vamos a orar. Dios, te damos gracias por tu palabra, porque hemos sido elegidos o hemos sido llamados hijos tuyos sin mérito alguno, Señor. Hemos sido llamados hijos tuyos a causa de nuestro Señor Jesucristo. Y, Señor, queremos simplemente acudir a tu llamado. No queremos ocuparnos de los afanes de esta vida, de los negocios, de los cultivos, de nuestra familia. No, Señor, queremos acudir a tu llamado simplemente y hacer tu preciosa voluntad. Y queremos disfrutar más adelante de tu presencia por la eternidad y para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús, ayúdanos, por favor, Señor, oh Dios. Necesitamos todos los días de tu presencia en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Dios los bendiga, mis amados hermanos.